Entonces voy a leer, hermanos, Tito 1, versículo... voy a leer del 7 al 9. Sí, ya hemos expuesto el versículo 7 las semanas pasadas, pero hoy día voy a leer desde el versículo 7 para tener un poco del contexto. Tito 1, versículos 7 al 9 dice esto: porque es necesario que comprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya hemos visto, hermanos, desde el versículo 5, 6, 7, ya hemos visto estos versículos y nos hemos tomado 3 sesiones para poder verificar y ir con calma y profundizar en la medida que se me ha dado la oportunidad de hacerlo y se me ha dado la capacidad de hacerlo, poder profundizar en los requisitos que tienen los pastores. Como ya he mencionado al principio, hermanos, veo una iglesia deficiente, la cual es la iglesia de Creta, y no solamente era una iglesia, sino eran varias iglesias. Creta era conocida por algunos hombres como la isla de las 100 ciudades, así que tenía varias ciudades, probablemente tenía muchas iglesias en esa isla, había muchas iglesias en esa isla. Y Pablo sabe de que están viviendo momentos difíciles, Pablo sabe de que están deficientes. La iglesia no está cumpliendo su propósito, la iglesia no está haciendo lo que debía hacer. Y el primer punto con el que Pablo va a lidiar, hermanos, es con el liderazgo. Y eso tiene que llamar nuestra atención a la importancia del liderazgo dentro de la iglesia. Si la iglesia es deficiente, lo más probable, hermanos, es de que no está siendo dirigida por hombres los cuales han sido llamados por Dios y cumplen los requisitos que Dios requiere de los pastores para ejercer la labor de pastor. Hermanos, si las iglesias no están haciendo lo que deben, si las iglesias están llenas de problemas, si las iglesias son deficientes, muy probable es de que no tienen pastores los cuales sean calificados para dirigir a la grey del Señor. Y por eso es que Pablo lidia primeramente con eso. Primeramente va a lidiar con este tema acerca de los requisitos y la necesidad que tiene la iglesia de pastores. Está bien, tenemos que corregir lo deficiente y lo primero con lo que vamos a lidiar es con que haya verdaderos pastores. Hermanos, esto es algo sumamente importante. Algunos hermanos, los cuales yo sé que están en algunas iglesias, las cuales están intentando reformar, están intentando cambiar, están intentando... Hermanos, las cosas no van a cambiar y no van a mejorar a menos de que hayan hombres los cuales verdaderamente hayan sido llamados por Dios, verdaderamente hayan sido examinados y cumplan los requisitos que hemos estado viendo en estas últimas sesiones. A menos de que esto suceda, hermanos, la iglesia va a continuar deficiente. ¿Cómo es posible de que las ovejas vayan a estar bien si resulta que el pastor anda completamente mal? ¿Cómo puede ser de que las ovejas anden por el camino correcto si el pastor mismo no conoce el camino correcto? Si el pastor está perdido, ¿qué podríamos esperar de las ovejas que también estén perdidas, hermanos? Y hay muchas iglesias y muchas personas, muchos hermanos, los cuales no se dan cuenta de esto hasta que son confrontados con este tema y con lo que Pablo nos dice en este pasaje. Pasaje el cual es muy ignorado en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Los pastores no son llamados y no son ordenados a este ministerio, siguiendo los requisitos y los parámetros que nos da el Nuevo Testamento, sino según gustos de la denominación, sino según fama, éxito en algunas cosas, según lo que algunas iglesias llaman éxito, según la oratoria y un montón de cosas, hermanos. Y es lamentable de que este tipo de pasajes es uno de los pasajes más ignorados quizás, y en algunas iglesias jamás se ha predicado este tipo de pasajes para que los miembros sepan cuáles son los requisitos que deben cumplir los pastores antes de cumplir el ministerio, antes de ser llamados pastores. Pero Pablo va a ser enfático en esto. Incluso Pablo va a decirnos en el versículo 7 de que es necesario. La palabra necesario es la palabra dei, que significa, hermanos, de que es una obligación. No es una opción, no es opcional, no es si queremos o no queremos, sino es algo, es una obligación. Si tú no cumples estos requisitos y te llamas pastor, estás ilícitamente en esa labor. Si tú no cumples estos requisitos, si no has sido probado por la iglesia y por otros ancianos y no te han dado fe de que cumples estos requisitos, estás de manera ilícita en el ministerio. Eso es algo claro en este pasaje. Por eso Pablo dice que es necesario, es necesario. Si los pastores dentro de tu iglesia no han sido probados y no se demuestra que cumplen estos requisitos, están de manera ilícita
en ese ministerio. No importa que se llamen pastores, hermano, no importa cuántas iglesias se hayan fundado, no importa cuán grande sea su congregación. Recordemos, hermanos, de que los falsos maestros también tienen grandes congregaciones. Y lamentablemente muchas personas creen de que sinónimo de que alguien es pastor es de que haya grandes multitudes siguiéndolos. No siempre, hermanos, no sé si recuerdan, pero Jesucristo dijo en el Sermón del Monte de que ancho es el camino por el que muchos van. El hecho de que haya multitudes, hermanos, no significa específicamente que un hombre haya sido llamado verdaderamente al ministerio. No significa de que un hombre haya sido verdaderamente llamado al ministerio. Su carácter y los dones que Dios requiere para el pastorado son lo que van a demostrar de que ese hombre realmente ha sido llamado al ministerio. Y hemos estado viendo esto en las últimas semanas, en el versículo 5 al 7, y hoy día nos toca el versículo 8 al 9, donde hoy día vamos a toparnos con lo que el pastor debe hacer. Hemos estado viendo en el versículo 7 la semana pasada qué es lo que el pastor no debe ser. No debe ser o no debe hacer. Pablo nos ha dicho de que no debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas. Pablo ha lidiado en el versículo 7 con aquello que el pastor no debe ser. Y a partir del versículo 8 y 9, Pablo nos va a decir ahora qué es lo que el pastor sí debe ser y sí debe hacer. Hay ciertas cosas las cuales el pastor no puede mostrar en su vida y hay ciertas cosas las cuales el pastor debe mostrar en su vida, debe mostrar en su vida. Versículo 8 es donde vamos a comenzar el día de hoy y la primera característica o requisito para aquellos que sean llamados pastores en el versículo 8 es de que sea un hombre que es hospedador, alguien hospedador. ¿Qué significa la palabra hospedador? Significa alguien, hermanos, que tiene las puertas abiertas de su casa para recibir extraños. Y no solamente extraños, obviamente, sino también personas de la iglesia, miembros. Tiene sus puertas abiertas, hermanos, para recibir visitas, incluso para hospedar. Creo que la palabra hospedador es algo que es bastante, se puede entender, no con no mucha dificultad, sí o no. Pero aquí hay algo, hermanos, que es importante recalcar, que en nuestra época, no sé por qué la gente no, bueno, sé por qué, por ignorancia bíblica, no puede reconocer esto y no se da cuenta de esto. Vivimos una época en la cual los pastores son superestrellas. Los pastores más o menos son como actores, se comportan como si fueran actores famosos o se comportan como si fueran, no sé, artistas, ¿sí? Artistas de gran prestigio y andan con guardaespaldas y andan se los puede ver solamente, predican, se suben al escenario a predicar, salen por una puerta de atrás, la gente apenas si los puede tocar, apenas si puede saludarlos, hermanos. Eso inmediatamente ha descalificado a un hombre para ser pastor. Aquellos hombres que los cuales tienen esa actitud de que a mí nadie se me puede acercar así nomás porque yo soy la estrella. Nunca voy a olvidar, hace muchos años estaba yo trabajando en una boda, porque trabajo como fotógrafo, trabajando en una boda en un hotel aquí en el centro de la ciudad. En ese mismo hotel se estaba alojando un hombre que se hace llamar pastor llamado Cash Luna, el cual la iglesia Eclesia lo ha traído muchas veces a nuestra ciudad para que infecte todas las iglesias o la mayor parte de las iglesias con sus enseñanzas. Y nunca voy a recordar que este hombre estaba alojado en un hotel de 5 estrellas y el momento que como yo sabía que era alguien popular, en aquella época yo no era cristiano, pero sabía de que él era alguien popular, alguien famoso en la farándula cristiana, entonces se me ocurrió grabarlo, tener una grabación de él. Inmediatamente vinieron los guardaespaldas a querer quitarme el video porque resulta que no se puede grabar a la estrella o al gran artista cristiano que supuestamente también es pastor. Eso, hermanos, es algo que va en contra de alguien hospedador. La palabra hospedador es alguien que está dispuesto a pasar tiempo con las personas. No es solamente alguien que se para domingo tras domingo a predicar la palabra 1 hora o a veces ni siquiera predican la palabra, pero no es alguien que se para simplemente ahí y luego adiós, nos vemos la siguiente semana. No, es alguien accesible. La idea es esa, hermanos. Es alguien accesible. Es alguien que cuando una persona necesita ayuda está dispuesto a ir. Es alguien que cuando alguien en la iglesia necesita ayuda está dispuesto a recibir en su casa. Es alguien que está dispuesto a visitar y a ser visitado. Es alguien hospedador. Y esto es de suma importancia, hermanos, porque el ser pastor, hermanos, significa estar involucrado con el rebaño. Eso es parte de esta ilustración de ser pastor. El pastor en la antigüedad contaba las ovejas todos los días,
dormía con las ovejas, dormía en la puerta del redil para vigilar de que em, no entren lobos o no entren ladrones. El pastor olía ovejas, ¿sí? El pastor no era alguien el cual estaba en un lugar especial al cual las ovejas jamás pueden acercarse. Eso no es ser pastor. Eso no es ser pastor. Eso es ser una estrella, eso es ser alguien famoso si quieres, eso es ser cualquier cosa, hermanos, menos pastor. El pastor es alguien hospedador. El pastor es alguien que está dispuesto a recibir personas en su hogar, dispuesto a comer con las personas, dispuesto a pasar tiempo con ellos. No sé si recuerdan, pero hemos estudiado en Romanos capítulo 1 un poco acerca de eso y hemos visto el carácter del apóstol Pablo respecto a la iglesia de Roma. Escuchen lo que el apóstol Pablo les dijo a los romanos, Romanos capítulo 1. Después de que el apóstol Pablo les mostró varias veces de que él quiere ir a Roma, él quiere estar con ellos. Y escucha lo que dice el versículo 10, hasta el versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y esto es para ser, escucha bien esto, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo dice, sí, yo quiero ir a Roma, yo quiero predicarles y quiero confirmarlos en la fe, pero no solamente eso, sino quiero que seamos mutuamente confortados, mutuamente edificados. El apóstol Pablo no iba a ser un hombre, hermanos, el cual, como acabo de mencionar, iba a ir a ciertos lugares a dar una charla por una hora y luego a alojarse en el hotel más prestigioso, y si alguien quiere verme, bueno, tiene que pedir cita con mi secretaria o tiene que pedir cita con esto y con aquella persona, sino no. El apóstol Pablo quería estar con su gente, quería estar con los cristianos, quería ser mutuamente confortado. No por nada los de Éfeso, en Hechos capítulo 20, Pablo va a decir, yo he estado con ustedes casa por casa muchas veces, predicándoles. Y es esto, hermanos, lo que se refiere Pablo acá. Esta es una característica del pastor. El pastor va a estar dispuesto a estar con las ovejas, a estar con las ovejas. Es hospedador. Hay personas, yo he conocido hermanos, los cuales han salido de falsas iglesias, que cuando me tocó visitarlos, que es lo que normalmente hacemos, bueno, lamentablemente en nuestra época es triste porque no me pueden visitar ni ir a visitar, pero espero que eso cambie pronto. Pero me tocó ir a hermanos a visitarlos y estos hermanos me dijeron esto, he estado 10 años en tal iglesia y nunca un pastor ha pisado mi casa para ver cómo estoy, para ver quién soy incluso. Nunca. Eso no es ser pastor, hermano. Eso no es ser pastor. El pastor va a estar dispuesto, hermanos, a estar con los miembros, a recibirlos y ser recibido también en sus casas, a estar dispuesto a abrirles las puertas de su hogar para las necesidades que tengan. Ahora, aquí sí se toca un punto que es un poco complicado y que debo resolverlo, hermanos. ¿Qué pasa cuando la iglesia crece mucho? ¿Ustedes creen? Y les voy a preguntar esto. ¿Ustedes creen que en el libro de Hechos, capítulo 2, resulta que la iglesia empezaron siendo 3,000 personas? Ahora escucha. ¿Ustedes creen de que Pedro podía recibir 3,000 personas en su casa? Creo que no, ¿verdad? Y esto es algo que hay que resolver, porque cuando hablamos de hospedador hay que evitar también irnos a ciertos extremos. Hay un motivo, hermanos, por el cual nosotros creemos en la pluralidad de ancianos. Pluralidad de ancianos. Cuando la iglesia va creciendo, cuando la iglesia crece y pueden llegar a ser muchos, nosotros no tenemos nada en contra en que las iglesias crezcan lo que el Señor quiera que crezcan. Por eso es que se necesita pluralidad de ancianos. Un pastor no va a poder, como acabo de mencionar el ejemplo de Pedro. ¿Ustedes creen que él iba a poder visitar a 3,000 personas él solo? No. No por nada el apóstol Pablo cuando fundaba iglesias, hermanos, lo primero que hacía era poner ancianos, era entrenar y ordenar nuevos ancianos. Porque esta es una labor en conjunto de varios pastores. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar en cuenta esto de los pastores, puede ser de que en una iglesia muy grande haya un pastor que no conozca a los miles, que a veces puede llegar a suceder.
pero sí se va a ver de que esos pastores están dispuestos a conocerlos. Están dispuestos y tienen sus puertas abiertas a aquellos que necesiten ayuda. Están dispuestos a dar consejería, están dispuestos a pasar tiempo con las personas. Y es de eso de lo que Pablo, es a eso a lo que Pablo se refiere en este capítulo 1, versículo 8 de Tito. Es hospedador. Esto es algo que el pastor debe ser. Después de hospedador, Pablo dice amante de lo bueno. ¿Qué significa esto, amante de lo bueno? Es alguien, hermanos, que tiene una pasión por lo bueno, por lo justo, por lo recto. Una vez más, Pablo está utilizando de alguna manera en este pasaje, y la traducción de Reina Valera nos ayuda, porque no son conceptos muy difíciles, ¿sí o no? No son conceptos muy complicados de entender. Alguien que ama lo bueno, ¿sí? Alguien que tiene esta pasión y este deseo de hacer el bien. Es lo contrario a lo que hemos visto en el versículo 7, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso es más bien amar lo malo, amar el dinero, amar el conseguir ganancias deshonestas. Eso más bien es amar lo malo. No dado al vino, eso es amar lo malo. Alguien que ama la borrachera, alguien que ama el alcohol, alguien que ama los vicios. Eso es amar más bien algo malo. Soberbio, ¿se acuerdan lo que hemos visto la semana pasada? Pablo dijo, no puede ser soberbio. Eso es amar algo malo, eso es querer algo malo. Amar algo malo es soberbio, la palabra soberbio, como la hemos expuesto la semana pasada, es una palabra que significa alguien que lo único que le interesa es su propio bien. Eso es amar lo malo. Pero Pablo nos dice, después de mostrarnos lo que no debe hacer el pastor, nos dice, debe amar lo bueno. Por ende, nosotros afirmamos de que es completamente lo contrario a lo que nos dijo en el versículo 7. Es alguien que va a buscar más bien hacer lo bueno para los demás. Es alguien para el cual su vida no va a girar alrededor de él y sus deseos, sino de las necesidades de otros. No va a ser alguien iracundo, no va a ser alguien que ame los vicios, sino más bien va a ser alguien que ame la virtud, que ame tener virtudes, que ame tener buenos hábitos. No va a ser alguien pendenciero, no va a ser alguien codicioso de ganancias deshonestas. No, sino va a ser alguien que ganar el trabajo, ganar el salario que sea justo. Es un amante de lo bueno, hermanos. Es alguien que no va a amar, como el apóstol Juan dice, 1 Juan 2, versículo 15, no va a amar las cosas de este mundo. No va a amar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Esas son cosas las cuales el pastor no va a amar. El pastor ama lo bueno. Y la palabra bueno, hermanos, está en el contexto de lo que Pablo nos va a decir más adelante acerca de lo justo y de lo santo. Va a amar lo justo y lo santo. Ahora, aquí hay algo importante cuando hablamos, hermanos, de esto de hablar lo justo y lo santo. Y es de que una persona, escucha bien esto, no puede amar lo justo y lo santo y lo bueno y al mismo tiempo amar lo malo. Eso es algo que es imposible. No se puede concebir esas dos cosas en una persona. ¿Y por qué les pongo esto sobre la mesa? ¿Por qué les digo esto de que el pastor que ama lo bueno, por ende, no va a amar lo malo? Es más, incluso lo que voy a decir, hermanos, es de que el pastor va a odiar lo malo. El pastor va a aborrecer lo malo. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos 12, versículo 9. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en ese pasaje. Y esto tiene relación con esto de amar lo bueno. Tú no puedes amar lo bueno y ser neutral ante lo malo. Eso, escucha, si realmente amas lo bueno, no puedes ser neutral ante lo malo. No puedes ser neutral ante lo malo. Déjenme ponerles un ejemplo, pero primero déjenme leerles este pasaje en Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 9, perdón. Escucha lo que dice Pablo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Escucha lo que dijo el salmista. Salmo 97, versículo 10. Salmos 97, versículo 10. Escucha lo que dijo el salmista. Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, escucha lo que dicen. Aborreced el mal. Escucha lo que dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Hermanos, esto de amar lo bueno, esto al mismo tiempo tiene que significar aborrecer lo malo. Aborrecer aquello que está mal. Tú, si amas lo bueno, no puedes ser neutral hacia lo malo. Déjenme ponerles un ejemplo.
Si tú amas a los niños, si tú amas a los niños, a los bebés, ¿cómo deberías sentirte acerca del aborto? ¿Neutral? No, si te sientes neutral, si sientes que el aborto no es tan malo, es porque realmente no amas a los niños. Es porque realmente no amas una nueva vida. Es porque realmente no amas a que esas criaturas inocentes, indefensas, en el vientre de sus madres. Pero si realmente los amas, cuando se te proponga el aborto, es algo que vas a aborrecer. Si tú amas la verdad, por ende vas a odiar la mentira. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es algo, hermanos, excluyente. Y cuando Pablo dice acá de que el pastor debe amar lo bueno, el líder, el obispo, el anciano debe amar lo bueno, implícitamente también se entiende de que él debe aborrecer lo que está mal. Como acabo de leer, Salmo 97, versículo 10, los que amáis a Jehová, aborreced lo malo. Esa es una característica que debe verse en el pastor, no solo el pastor, en todo cristiano, pero esa es una característica específicamente que que debe verse en el pastor. El pastor no puede ser neutral ante lo malo. El pastor no puede ser neutral ante lo malo. Si realmente ama lo bueno, va a aborrecer lo malo. Es por eso, hermanos, que un verdadero pastor cuando vea pecado lo va a confrontar. Lo va a confrontar. No sé si recuerdan a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan qué hizo Juan el Bautista cuando se topó con Herodes? Herodes, el cual estaba adulterando con la mujer de su hermano. ¿Se acuerdan qué hizo Juan el Bautista? Lo confrontó. Hay muchos, esto es bien importante, hermanos. En nuestra época, los pastores que estamos dispuestos a confrontar lo que está mal, a confrontar lo injusto, a confrontar lo inmoral, a confrontar las mentiras, muchas veces se nos acusa de no tener amor. Pero escucha, en realidad confrontamos todas esas cosas. Adivina por qué. Porque amamos lo bueno. Yo no puedo estar tranquilo, hermano, cuando escucho prédicas en las cuales se está enseñando engaños. ¿Sabes por qué? Porque amo la verdad. Yo no puedo estar tranquilo cuando veo inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque amo lo justo y amo los mandamientos de Dios. Yo no puedo estar tranquilo cuando veo cosas malas. ¿Por qué? Porque amo lo bueno. Esa es la característica del amor, de amar lo bueno. Cuando tú amas lo bueno, aborreces lo que está mal, aborreces aquello que va en contra de aquello que amas. Y esta es una característica que debe verse en los pastores, hermanos. Muchos pastores en nuestra época son muy neutrales y por mucha conveniencia. Son muy neutrales, por ejemplo, con el tema del aborto. No están dispuestos a hablar como se debe hablar acerca de ese tema. Son muy neutrales respecto al tema de la homosexualidad. Son muy neutrales y normalmente siempre se disculpan antes de hablar de este tipo de temas. No es justo y es necesario que los pastores amemos lo bueno y al mismo tiempo aborrezcamos lo que está mal. Es más, no solamente es justo, sino es un requisito para aquellos que van a ser pastores. El pastor no puede tener una moralidad neutral, sino amamos lo bueno y al mismo tiempo aborrecemos lo malo, hermanos. Ese es un requisito para aquellos que sean pastores. Después de esto, Pablo continúa diciendo en el versículo 8 que sea sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? A algunos de ustedes esto ya les está llamando la atención porque dicen, ¿acaso Pablo se está repitiendo acá? Porque Pablo ya ha mencionado en el versículo 7 de que no puede ser dado al vino. No puede ser dado al vino. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo acá? Una vez más está tocando este tema de que no puede tomar alcohol, porque nosotros, obviamente para nosotros esto de ser sobrio es el antónimo de ser un borracho, ¿sí o no? De andar alcoholizado. Pero ¿qué significa esto de sobrio? La palabra sobrio es una palabra interesante en los escritos del apóstol Pablo, porque en 1 Timoteo capítulo 3, si no me equivoco, el versículo 2, si no me equivoco es el versículo 2, Pablo va a utilizar la misma palabra en el griego que utiliza acá, solo que la Reina Valera por algún motivo la traduce en 1 Timoteo capítulo 3 como prudente. Y en realidad, hermanos, ese es el significado de esta palabra sobrio. Es alguien prudente, pero tiene aún más significados. Alguien sobrio es alguien que tiene que puede actuar razonablemente. O sea, que piensa antes de actuar y que actúa de manera lógica. Eso, hermanos, es un requisito para los pastores. Es alguien prudente. Sabe por qué hace y qué, escucha, sabe qué es lo que hace y por qué lo hace.
No simplemente hace las cosas dejándose llevar sin pensar en aquello que está haciendo. Es un pastor el cual examina, es un pastor el cual medita, es un pastor el cual va a tomarse el tiempo para pensar y analizar la situación en la que están viviendo. No es un pastor que va a actuar, hermanos, de manera impulsiva. No es un líder el cual se va a dejar llevar, sino va a ser prudente. Va a ser capaz de examinar y probar y saber y poder estudiar qué es lo que está sucediendo, tanto con lo que predica, con lo que enseña, como vamos a ver más adelante, con lo que practica también dentro de la iglesia. Es alguien prudente, hermanos. No es alguien que va a actuar a la ligera. Es alguien el cual va a tomar en cuenta la lógica y la razón y va a ser lo más razonable posible para tomar decisiones correctas, según las evidencias que tenga respecto a cómo actuar, respecto a algunos temas que puedan surgir dentro de la iglesia. Va a ser alguien razonable y prudente respecto a cómo predicar la palabra. Es alguien que se va a dedicar al estudio, como vamos a ver más adelante. Es alguien que conoce la palabra, conoce la escritura de manera profunda. Es alguien que se va a dejar llevar, no escucha hermanos, es alguien que no se va a dejar llevar por cosas irracionales o ilógicas. Es alguien que se va a tomar el tiempo para pensar y analizar las cosas. Es alguien prudente, es alguien sobrio. Ahora, también tiene que ver con esto de no ser alguien alocado, de no ser alguien alocado. Y lo siento, pero muchos pastores de jóvenes, por más de que sean pastores, la realidad es de que no son pastores, porque actúan de manera alocada, no tienen esa sobriedad, no generan ese respeto en las personas. ¿Cuántas veces he visto personas que se llaman hombres, que se llaman pastores de jóvenes, los cuales actúan como adolescentes inmaduros? Eso es lo contrario a ser alguien sobrio, alguien prudente, alguien razonable. Ahora con esto, hermanos, por si acaso, no les estoy diciendo de que el pastor no puede tener buen humor, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo de que el pastor tiene que ser alguien serio y frío y que jamás se le puede salir una broma, jamás van a escuchar de él una broma o algún chiste o algo así, para nada, hermanos. Pero en su carácter habitual es alguien sobrio, es alguien prudente, sí. Es alguien el cual incluso causa respeto en las personas. Es alguien que causa respeto en las personas. He visto, hermanos, sobre todo pastores jóvenes, que lamentablemente no sé por qué se les llama pastores si todavía actúan como jovenzuelos inmaduros, si todavía actúan, como ya he mencionado, como adolescentes. Eso es lo contrario a lo que Pablo dice acá. El pastor debe ser alguien sobrio, alguien prudente, alguien que sabe por qué hace y cómo lo hace, alguien que sabe qué hacer, cómo hacerlo y por qué lo hace de esa manera. Es alguien que se dedica a meditar, a analizar las cosas que hace. Pablo dice que tiene que ser justo. Ahora, esta palabra no es muy difícil de entender. La palabra justo significa alguien que está dispuesto a hacer las cosas de manera recta. Está dispuesto a hacer las cosas escucha bien esto, conforme a lo que Dios nos ha mandado. Este es un requisito para los pastores, lo siento. Un pastor o un hombre que está en una iglesia la cual hace cosas o practica cosas que no son conforme a lo que la palabra de Dios manda, es alguien que no es justo. El pastor es alguien que va a buscar hacer las cosas de manera justa, recta, conforme a los mandamientos que Dios nos ha dado. En otras palabras, es alguien, una vez más, que va a escudriñar la palabra, que va a escudriñar la escritura, que va a ver qué es lo que Dios me manda respecto al ministerio, qué es lo que Dios nos manda respecto a la iglesia. Es alguien que quiere hacer las cosas justas, lo justo. Ni inclinarse hacia la derecha, ni inclinarse hacia la izquierda respecto al camino que estamos yendo, sino solamente Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha mandado. Entonces estamos viendo, hermanos, es un hombre hospedador, es un hombre amante de lo bueno, es un hombre que es sobrio, es un hombre que es justo, es un hombre que es santo, ahora Pablo nos dice. Haios en el griego. ¿Qué significa esto de santo? Es un hombre, escucha, que es apartado para las cosas de Dios. Esta palabra santo, en la cultura judía y en el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto del Antiguo Testamento, hacía referencia a esto. En el Antiguo Testamento, ustedes, no sé si todos tal vez tengan el conocimiento de esto, pero Dios mandó que se construya un tabernáculo, ¿sí? Y les animo a estudiar más acerca del tabernáculo. Mucha gente, ¿por qué digo que mucha gente no tiene el conocimiento completo de esto? Porque mucha gente se pasa este tipo de capítulos en Éxodo, desde el capítulo 24 en adelante, cuando se dan las especificaciones del tabernáculo, como si fuera algo que no es importante. Y es sumamente importante, hermanos, el tema del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Algún día vamos a profundizar más respecto a esto.
Pero el tabernáculo, para resumir, era el lugar donde la presencia de Dios iba a estar, se iba a manifestar. Era el lugar donde los judíos iban a presentar su adoración y sus sacrificios, ¿sí? Y en el tabernáculo, hermanos, habían ciertos utensilios, los cuales se le llamaban santos. Y no solamente utensilios, también habían personas, las cuales eran santas. ¿Y a qué se refería con esto de santo? Esto es importante definir, porque la palabra santo no significa específicamente alguien completamente libre de pecado. Eso es imposible, hermanos. Si Pablo se estuviera refiriendo aquí cuando dice santo a alguien libre de pecado, entonces el mismo apóstol Pablo hubiera sido descalificado del ministerio. Porque adivina lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dice de que él no es santo, de que él peca, de que él se equivoca, él yerra. No hay hombre justo en este mundo, no hay hombre que no peque, dice Eclesiastés 7, versículo 20. Entonces no hay hombre que no peque. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de santo? Como les hacía referencia en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, el lugar donde a Dios se le servía y se le adoraba, Dios había definido algunos instrumentos o utensilios, los cuales se les llamaba santos o se les llamaba santificados. La palabra santo, hermano, tiene esta connotación de ser especial, ser separados para un uso especial. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo en este pasaje. Y es algo que ya hemos visto también en 2 Timoteo capítulo 2, cuando Pablo le demanda a Timoteo de que si él quiere ser un hombre el cual cumpla su ministerio de manera cabal y eficiente, tiene que separarse de algunas cosas. Es necesario separarse de algunas cosas. Y hermanos, la idea es de que el pastor es un hombre el cual está consagrado para las cosas de Dios. Está consagrado para las cosas de Dios. Está consagrado para el servicio a Dios. Él se dedica a las cosas de Dios. Ahora, con esto voy a ser equilibrado. No estoy diciendo de que el pastor no puede trabajar, no puede tener un trabajo secular. Eso puede suceder. Pablo, por ejemplo, tejía carpas. Tejía carpas, ¿para qué? Para poder sostenerse cuando la iglesia no podía sostenerlo. Entonces, hermano, no estoy diciendo que el pastor, por si acaso, no pueda tener un trabajo secular si es necesario. No pueda tener un trabajo, ser bivocacional, si es necesario cuando la iglesia no puede sostenerlo. No estoy diciendo eso. Pero a pesar de que tenga un trabajo secular, a pesar de que tenga un trabajo, sea bivocacional, tenga un trabajo extra parte de la iglesia, con el cual sostenga a su familia, no importa, eso no se va a significar de que ese pastor no sea un hombre el cual sea consagrado a las cosas del Señor. Incluso ese hombre, si tiene un trabajo extra, un trabajo secular, va a usar ese trabajo como un medio para poder dedicarse a las cosas del Señor, para poder dedicarse a la iglesia y a la obra que Dios le ha demandado. Entonces nunca va a poner otras cosas por encima de lo que Dios le ha mandado como siervo, como hombre dentro de la iglesia, como pastor dentro de la iglesia. Él va a saber de que es un hombre separado para una misión especial. Él va a saber que es un hombre separado para un servicio especial dentro de la congregación. Es a eso a lo que Pablo se refiere aquí como un santo, hermanos. Y va a ver, hermanos, y esto es importante porque es algo, hermanos, sagrado. Es algo sagrado, y ya he mencionado esto varias veces en las semanas pasadas. ¿Ustedes creen que es algo que se puede tomar a la ligera, el hacernos cargo y dirigir, y dirigir, cuidar, velar por la novia de Cristo, por la iglesia por la que Cristo dio su sangre? Creo que es algo bastante, bastante sagrado, ¿sí o no? Y eso es algo que debe rodear y debe ser una característica del ministerio del pastor. Ve su ministerio y ve su labor como algo sagrado, y es un hombre el cual es santo, ha sido separado para una función especial. No va a andar perdiendo el tiempo con cosas que no son sagradas, que no son consagradas al servicio del Señor. Hace poco tiempo he estado, es más, la semana pasada vi esto. Vi un hombre que se llama pastor y tiene un canal en YouTube, o como ahora todos tienen, ¿verdad? Canales de Facebook, de YouTube y de este tipo de redes sociales. Y este pastor, ¿qué estaba haciendo? Estaba promoviendo hacer batallas de rap. Hermano, eso no es ser alguien santo, consagrado para las cosas del Señor. ¿Tú crees que el Señor te ha llamado para perder el tiempo haciendo ese tipo de cosas? No, el Señor nos ha llamado con una misión especial, con un servicio especial.
Hemos sido apartados de muchas cosas para poder dedicarnos a un servicio especial. Y es eso lo que el pastor se requiere de él, que sea un hombre separado, un hombre apartado para un servicio especial, para el servicio a Dios y ser administrador, como hemos visto en el versículo 7, administrador de la iglesia, administrador de la casa de Dios. Hemos sido separados, hermanos, para esto. Ese es un requisito para el pastor, es un hombre santo, es un hombre apartado y consagrado a las cosas del Señor. Hemos visto, hermanos, hasta ahora 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Una más nos queda en el versículo 8. Dueño de sí mismo. Y esto sinceramente creo que no tiene necesidad de mucha exposición, porque creo que es bastante fácil de entender. ¿Qué significa dueño de sí mismo? Es alguien el cual tiene dominio propio. Pablo le dijo eso a Timoteo. Hemos recibido el Espíritu, Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, el Espíritu del cual nos da dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, igual que todas las demás cosas en este pasaje. Pero el dominio propio significa alguien que está dispuesto a controlarse, ¿sí? Puede controlar su cuerpo. No es alguien, escucha, no es alguien controlado por su cuerpo. Hay gente que vive controlada por su cuerpo, por sus deseos, por sus deseos, por sus pasiones, y hay gente que vive de esa manera. Por ejemplo, hay personas las cuales no pueden controlar a qué hora se despiertan en la mañana. Hay personas las cuales no pueden controlar cuándo tienen que trabajar, no son disciplinados en lo que hacen. Hay personas las cuales no, simplemente se dejan llevar por lo que quieren ahora, por lo que desean ahora. Entonces son personas las cuales normalmente les escuchas decir esto, es que no tengo ganas, es que no tengo ganas de hacer esto o aquello. Entonces cuando me dé ganas voy a hacer esto o aquello. Y obviamente los latinoamericanos tenemos en cierta manera muchas veces esa característica. En otros países, en otras regiones como América del Norte y en Europa no existe eso de si tienes ganas o no tienes ganas. En Latinoamérica muchas veces pasa eso. La gente trabaja o no trabaja, hace o no hace las cosas según su estado de ánimo. Bueno, la idea es de que el pastor no va a ser así. El pastor es dueño de sí mismo. El pastor va a dominar su cuerpo no lo va a dominar a él. El pastor va a dominar sus deseos no lo van a dominar a él. Un ejemplo bastante gráfico de esto es lo que Pablo nos dejó en 9, versículo 27. Primera Corintios capítulo 9, versículo 27. Escucha lo que el apóstol Pablo dijo en este pasaje. Desde el versículo 26, déjenme leerles. Primera Corintios 9, versículo 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo escucha lo que dice, yo pongo en servidumbre este cuerpo. Yo no hago lo que este cuerpo desea. Yo controlo los deseos de este cuerpo. Yo no me dejo llevar por mis deseos, yo no me dejo llevar por lo que este cuerpo quiera o no quiera, sino por lo que debo hacer. Eso significa dominio propio, hermanos. Y es bastante gráfico el apóstol Pablo acá. Ahora, no creemos, por si acaso, de que el apóstol Pablo acá nos esté mandando a flagelarnos y a verdaderamente golpearnos, pero es alguien que no va a ser dominado, hermanos, por su cuerpo, no va a ser dominado por los deseos carnales que tenga. No va a ser dominado incluso por deseos incluso lícitos que alguien pueda tener. Por ejemplo, es lícito querer descansar, ¿sí o no? Sí, pero el descanso muchas veces se puede volver en vagancia. El descanso muchas veces se puede volver en negligencia de las responsabilidades que tenemos. Es a eso a lo que nos referimos. Está bien, hermanos, sabemos de que no está mal tener tiempos de entretenimiento, ¿sí o no? Pero hay personas las cuales no pueden no pueden vivir sin entretenimiento. Entonces son dominadas, por ejemplo, por los videojuegos en nuestra época, por las películas, por el fútbol en la televisión y muchas cosas como esas. La idea es que el pastor no es así. El pastor se domina a sí mismo. El pastor se domina a sí mismo. Su cuerpo, sus deseos, no lo dominan a él, sino él domina a su cuerpo y sus deseos. Y lo pone bajo servidumbre. Él no es un esclavo de sus deseos. Y si han leído y si han prestado atención a la lectura de 1 Corintios 9, 27, deben haber notado de que Pablo dice, yo pongo en servidumbre mi cuerpo porque cuidado, yo siendo heraldo para muchos, yo también sea eliminado. ¿A qué se refiere Pablo ahí? Pablo sabía de que él también estaba, él también
cumplir los requisitos que nos está dando en este pasaje, hermanos. Pablo sabía eso. Pablo en 1 Corintios 9:27 no está diciendo de que él va a perder su salvación, sino está diciendo de que él va a perder el ministerio que tiene. Él sabe de que él debía cumplir los requisitos que estamos viendo acá, hermanos. Y esto es uno de los requisitos, que domine su cuerpo, que sea dueño de sí mismo, por pasiones o por cosas impulsivas. Déjenme darles un ejemplo más de esto y creo que es bastante importante, ¿sí? En el mismo pasaje que acabo de leer en 1 Corintios 9, ustedes pueden encontrar, si leen desde 1 Corintios 8 y 9, que les animo a hacerlo, un problema que había dentro de la comunidad cristiana en Corinto. La iglesia cristiana en Corinto era una iglesia muy inmadura y tenía serios problemas. Y algunos de esos problemas, hermanos, era de que algunas personas dentro de la iglesia de Corintio no estaban dispuestas a dominarse a sí mismas para velar por los más débiles, para velar por por los nuevos en la fe, por los que todavía están madurando. Les pongo un ejemplo. En 1 Corintios 8:9, Pablo nos va a confrontar con esto. Había personas dentro de la iglesia las cuales decían, ¿sabes? Como cristianos tenemos libertad y podemos comer lo que querramos. Había personas las cuales se habían convertido al cristianismo pero venían del judaísmo. Y los judíos, no sé si saben, pero tenían una dieta bastante estricta. Los judíos no comían, por ejemplo, carne de cerdo. Los judíos no comían carne que había sido sacrificada a los ídolos, no comían carne vendida por los paganos. En aquella época la carne, escucha, los paganos, aquellos que adoraban a los ídolos, hacían sacrificios de animales. Y luego esa carne paganos. Y los paganos luego la hacían vender en los mercados. Y entonces los judíos y había ciertos cristianos los cuales decían, no podemos comer esa carne, ¿sí? Y había otros cristianos los cuales decían, no, yo sé que Cristo me ha dado la libertad para comer lo que yo quiera. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 8, específicamente 1 Corintios 8, Pablo dice, está bien, tenemos libertad para comer lo que querramos, pero debemos estar dispuestos a controlarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo sé de que por comer algo mi hermano en Cristo va a ser ofendido, si yo sé que por comer algo mi hermano en Cristo va a tener algún problema conmigo, vamos a perder comunión, entonces no voy a hacerlo. Estoy dispuesto a someterme para el bienestar, estoy dispuesto a someter los deseos de mi cuerpo por el bienestar de otro. Eso, hermanos, es dominio propio. Puedo dominarme a mí mismo. No estoy ligado y sometido a los deseos de esta carne, incluso, como ya he mencionado, a los deseos lícitos. Está bien, a mí me gustaría quizás comer mucho tipo, yo sé que tengo el derecho y es lícito y legal es completamente legal comer cierto tipo de comida, pero hay otras personas, quizás dentro de la iglesia, las cuales no han llegado a entender estas cosas. Y por lo que yo hago, entonces se van a ofender o van a pecar incluso. Entonces Pablo dice, yo no lo voy a hacer. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo lo que sea necesario para no ofender a nadie. Y puedo hacerlo, ¿por qué? Porque me domino a mí mismo. No me dejo llevar por este tipo de deseos. Y entonces Pablo, hermanos, nos dice que como ya he mencionado, en 1 Corintios 8, esto es algo que Pablo demanda de toda la iglesia. Todos los cristianos deben tener dominio propio. Así que hay un requisito para los pastores. Un requisito que se debe cumplir en cada pastor. Ahora, no somos perfectos, como dije, pero esta es la manera habitual en la que el pastor debe vivir. Ahora, en el versículo 9, hermanos, de nuestro pasaje, vamos a tener un cambio no de tema, porque seguimos en este tema de los requisitos para ser pastores. Pero Pablo ha estado lidiando, escucha bien esto, en estos primeros versículos acerca del carácter del pastor. Del carácter del pastor. Ahora en el versículo 9, Pablo va a mencionarnos cuáles deben ser las capacidades o los dones del pastor. ¿Qué capacidad tiene que tener, qué talento, qué don tiene que tener el pastor? Hemos visto su carácter. Hemos visto en el versículo 6 su carácter dentro de la iglesia, dentro de la familia. Hemos visto qué clase de hombre tiene que ser con sus hijos, con su esposa. Luego hemos visto acerca de su carácter, acerca de las cosas que no debe hacer y las cosas que sí debe hacer, versículo 7 y versículo 8.
Y ahora, hermanos, vamos a ver, con esto vamos a terminar el día de hoy, pero es una parte sumamente importante, así que les voy a rogar de que tengan paciencia, sé que hoy día vamos a extendernos un poco más de lo que normalmente estamos acostumbrados, pero es una parte sumamente importante. Y vamos a ver en el versículo 9, hermanos, cuáles son los talentos o el don que tiene que tener el pastor. Si ustedes leen el paralelo a este pasaje que está en 1 Timoteo capítulo 3, va a notar de que Pablo va a mencionar el carácter del pastor. Y aparte de todo el carácter que tiene que tener, que es lo que hemos visto, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y todas estas cosas que son cosas que se deben ver en el carácter del pastor. Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 dice que el pastor tiene que tener un talento específico, tiene que tener un don especial, que sí o sí debe tener. ¿Cuál es este? Tiene que ser apto para enseñar. Eso es lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3, apto para enseñar. Y ahora en nuestro pasaje en Tito capítulo 1, Pablo no se está contradiciendo, sino que más bien está exponiendo qué significa ser apto para enseñar. Y es lo que Pablo nos va a decir en el versículo 9. El pastor tiene que tener, hermanos, el talento de enseñar. Y ni siquiera solamente el talento de enseñar, sino de exhortar, corregir e incluso convencer a aquellos que se oponen. El pastor debe poder edificar a los cristianos, al pueblo de Dios con sana enseñanza, al mismo tiempo que el pastor debe poder confrontar, corregir, refutar a aquellos que traen una mala enseñanza. Y es algo que Pablo nos va a decir de que esto es un requisito para aquellos que quieran ser pastores. Deben ser aptos para enseñar. Y escucha lo que dice el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Ahora déjenme quedarme acá un momento, por favor. Escucha lo que el pastor no tiene que hacer. El pastor no se lo llama a ser un innovador. Escucha, al pastor no se le llama a predicar y enseñar lo que en ese momento le venga a la mente. Al pastor no se le llama a traer nuevas revelaciones, nuevas filosofías, nuevas ideas. Al pastor no se le llama a tener prédicas llenas de sus propias experiencias, de sus propias vivencias. No. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Pablo dice el pastor tiene que conocer la palabra. Es una de sus características, es uno de sus requisitos. Él conoce la escritura, él conoce la palabra. La palabra retenedor es una palabra fuerte de alguien que se agarra a algo, alguien que está dispuesto a sostener algo con todas sus fuerzas. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo que tiene que hacer el pastor. Tiene que sostener la palabra fiel. Ahora, no cualquier palabra, sino la palabra tal como ha sido enseñada. Escucha esto. ¿A qué se refiere Pablo en el contexto aquí en Tito? ¿Qué es lo que Tito hubiera entendido cuando cuando le llega esta carta y hubiera leído este versículo? ¿Qué es lo que Tito hubiera entendido? Lo que Tito hubiera entendido es esto. Ok, yo tengo que enseñar lo que he aprendido del apóstol Pablo. Yo tengo que enseñar lo que he aprendido del apóstol Pablo. ¿Sí? Eso es lo que Tito hubiera entendido. ¿Y cuál es la aplicación a nuestra época? La aplicación a nuestra época es de que el pastor no está llamado a ser innovador en las enseñanzas, sino el pastor está llamado a someterse a la enseñanza apostólica. Está llamado a someterse a lo que la Escritura ya nos enseña. No estoy llamado yo a traer nuevas interpretaciones, no estoy llamado yo a traer nuevas cosas y revelaciones que supuestamente Dios les da a algunos pastores en nuestra época, falsos pastores. No, estoy llamado a retener y a mantenerme firme en la doctrina que ya ha sido enseñada, hermanos. Y ustedes saben esto, nos pasamos días, meses, años en nuestra iglesia, ¿qué haciendo? Enseñando lo que los apóstoles enseñaron, enseñando lo que los profetas enseñaron y buscando enseñarles lo que ellos dijeron, cómo lo dijeron, de la manera que ellos lo dijeron, escucha bien esto, con el objetivo, con la meta, con el propósito con el cual ellos dijeron las cosas. Y ahora con esto tengo que ser bastante cuidadoso, ¿sí? Porque la mayoría de los falsos maestros y de los falsos pastores en nuestra época, no voy a negar de que usan la Biblia, usan la Escritura.
¿Mm? Y van a agarrar versículos aquí, versículos allá. Pero realmente si tú te pones a analizar cómo predican y cómo enseñan, no te están enseñando lo que la Escritura dice. Te están enseñando lo que la Escritura dice. Lo que ellos creen que la Escritura dice. Entonces agarran un versículo, por ejemplo, en Génesis, donde dice que Raquel era pastora, ¿sí? Y están agarrando versículos, sí, están usando la Biblia. Y entonces agarran ahí donde dice que Raquel era pastora y te dicen esto. Y por eso, hermanos, nosotros dentro de la iglesia tenemos que tener pastoras. Escucha lo que está haciendo. Está reteniendo lo que la palabra de Dios dice. Él está metiendo lo que él quiere que la palabra de Dios diga. Eso es algo muy distinto. Si tú lees el contexto de Génesis, vas a notar de que cuando dice de que Raquel era pastora, no se está refiriendo a pastora de iglesia. Se está refiriendo a de que ella tenía literal un rebaño de ovejas. Ella se dedicaba a cuidar el animal, la oveja, ¿sí? Era la pastora de las ovejas de su padre. No se está refiriendo a la iglesia. No se está refiriendo a cómo la iglesia debe ser organizada. Ahora, con este simple ejemplo quiero hacerles notar esto. Hay algunos pastores y la mayoría sí van a usar la escritura, pero van a utilizarla para decir lo que ellos quieren que diga. Es muy diferente lo que Pablo dice aquí en el versículo 9, un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Lo que un verdadero pastor busca hacer es enseñar lo que la palabra ya dice en sí misma, sin agregarle yo nada, sino simplemente explicando lo que el apóstol ya dijo, lo que el profeta ya dijo, lo que Jesucristo dijeron, y por qué lo dijeron y con cuál propósito lo dijeron. Esto es algo sumamente importante, hermanos, y esa es una característica del pastor. El pastor no está llamado, escucha, a divagar. El pastor no está llamado a innovar. El pastor no está llamado a buscar un montón de conjeturas de lo que él cree que la escritura está diciendo. No, sino está llamado a buscar y enseñar lo que la escritura ya dice en sí misma, y explicarla de tal manera que los hermanos puedan entender lo que el apóstol Pablo dijo, lo que el apóstol Pedro dijo, lo que Jesucristo dijo, lo que el profeta dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, cuál era el propósito de lo que dijo y cómo lo aplicamos ahora. Pero todo está basado en lo que ya dice la palabra, en lo que ya se ha enseñado. Eso es algo completamente distinto, hermanos, completamente distinto a lo que muchos pastores hacen en nuestra época. Un ejemplo de esto también es Gálatas 3:18, por ejemplo. Gálatas 3, si no me equivoco, es versículo 18. Escucha lo que dice Pablo. Pablo dice, porque en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, ya no hay ni esclavo ni libre. ¿Sí? Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 3:18. Y entonces agarra uno de estos pastores progresistas de nuestra época y dicen, ven, ahí en ese versículo ya no hay varón ni mujer. ¿Y qué hacen con ese versículo? Lo utilizan como una excusa para afirmar de que el homosexualismo y el transgenerismo y los transexuales y todas estas personas que viven en este tipo de inmoralidad, está bien lo que hacen, porque ya no hay varón ni mujer, ¿sí? ¿Te das cuenta? Están usando la escritura, están usando un versículo, pero no te están diciendo lo que el apóstol Pablo quería decirte con ese versículo, sino te están diciendo lo que ellos quieren que tú aprendas según lo que su mente les dice, lo que su denominación les dice, su tradición les dice, su propia moralidad les dice. ¿Te das cuenta? Si tú lees, por ejemplo, Gálatas 3, vas a notar de que cuando Pablo dice de que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ¿a qué se está refiriendo? A de que cuando las personas llegan al Evangelio, ese tipo de divisiones ya no existen, ya no existen. Todos tenemos valor en Cristo. Todos tenemos valor en Cristo. Pablo está hablando en el contexto de Gálatas 3 del Evangelio y cómo el Evangelio se aplica a nuestra vida. No está hablando nada acerca de los homosexuales, nada acerca del transgenerismo o de los transexuales o de los travestis. No está hablando nada de eso. No tiene en mente el apóstol Pablo. No es el propósito de ese pasaje. Entonces cada pasaje, hermano, tiene un propósito, tiene un fundamento.
uno de los pasajes que me gusta utilizar para mostrarles esto. Y algunos de ustedes se van a aburrir quizás en esta parte, pero ténganme paciencia porque yo sé que he usado esta ilustración varias veces. Pero sé que hay muchos hermanos que recién están la exposición de la palabra y que necesitan abrir los ojos a esto. Así que escucha, yo he escuchado varias veces, y no solamente de uno, de varios probablemente, pero hay un pastor específicamente que se llama Dante Gebel, que él no es pastor, ¿sí? Es un falso maestro, no importa cuán famoso sea y cuán chistoso sea. Es alguien que no cumple estos requisitos claramente, ¿sí? La mayoría de estos requisitos. Pero bueno, este hombre tiene una prédica, la cual se llama algo así como que quitando la piedra de tu vida, ¿sí? Quitando la piedra de tu vida. Y voy a utilizarlo como un ejemplo de alguien, exactamente dice acá que un pastor no puede hacer. Un pastor tiene que ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Entonces este pastorcillo, Dante Gebel, que se hace llamar pastor, agarra Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, donde Lázaro, Jesucristo va y resucita a Lázaro. Y la mayoría de ustedes espero conozcan esta historia. Es una historia muy importante en el Nuevo Testamento. Jesucristo va y resucita a Lázaro. Después de 4 días que Lázaro estaba en la tumba, Jesucristo va y lo resucita. Pero antes de que Jesucristo resucite a Lázaro, Jesucristo le pide a sus discípulos, o a la gente que estaba ahí reunida, les dicen, por favor, quiten la piedra de la tumba. Quiten la piedra de la tumba, ¿sí? Entonces este pastor, este tal Dante Gebel, agarra y hace esto. Dice, ¿qué nos está enseñando el Señor en ese pasaje? Nos está enseñando que tienes piedras en tu vida. Hay algunas piedras en tu vida las cuales tienes que quitar. Y una vez que las quites, el Señor va a obrar poderosamente en ti, como lo hizo con Lázaro. Pero antes de hacer el milagro, primero había que quitar esa piedra. Entonces, ¿cuál es la piedra de tu vida, hermano? ¿Sí? Es absurdo, completamente absurdo. Si tú estudias Juan capítulo 11, vas a notar de que Jesucristo hace ese milagro con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? De que la gente reconozca quién es Él, de que Él es Dios. Si tú lees todo el Evangelio de Juan, vas a notar de que el apóstol Juan mismo dice de que todos los milagros que nos relata en su Evangelio son con un objetivo. No que aprendas a sacar las piedras de tu caso, de tu vida, sino con cuál objetivo, dice el apóstol Juan, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, yo les he escrito estos milagros con este objetivo, de que ustedes reconozcan que Jesucristo es Dios. Y el milagro más sobresaliente en todo el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro. ¿Y cuál era el objetivo de ese pasaje? Que tú y yo podamos entender de que aquel en el que creemos es Dios, hermano. Mostrarles estas dos, quiero darles un ejemplo de un hombre que dice que predica la palabra, pero que no retiene la enseñanza correcta de la palabra, sino que él le mete. Él lo que hace en teología se le llama eisegesis. Él le agrega al texto. No, ese pasaje no está escrito ahí para que tú aprendas a quitar la roca de tu vida. No, está escrito para que tú entiendas quién es Él y de que Él realmente es Dios. No era solamente un hombre, no era solamente un maestro, un profeta, un carpintero. Ahora con esto quiero hacerles notar que lo que Pablo nos está mandando acá es de que el pastor tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. El pastor no está llamado aquí a enseñar lo que él quiera respecto a la palabra, sino está llamado a conocer la escritura, a conocer la doctrina y enseñarla tal como ha sido ya enseñada, con el propósito que tiene. Eso es lo que nos dedicamos a hacer los pastores que realmente hemos sido llamados por Dios, a estudiar la escritura. ¿Para qué? Para que luego yo te pueda explicar a ti lo que la escritura dice en sí misma. Como ahora estoy haciendo, te estoy explicando qué significa que el apóstol Pablo dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces lo que queremos es de que tú aprendas lo que ya ha sido enseñado. No mis conjeturas, no lo que yo divago, no lo que yo creo, no lo que a mí me parece, no, sino lo que la escritura ya dice por sí misma. Y por ende, hermano, una de las características del pastor es de que es alguien que conoce la escritura.
o conoce la escritura. Ahora, puede haber diferentes grados de dones dentro de la iglesia. Puede haber pastores los cuales tengan un don hayan recibido más gracia de parte de Dios respecto a esto. Puede haber otros pastores los cuales no tanto quizás. Pero todos tienen que conocer bien la escritura. Todos tienen que conocer bien la palabra y la enseñanza correcta. Ese es un requisito. Ese es un requisito. Ahora, antes, escucha, este es un argumento fuerte que utilizo en contra de los Salcedo. ¿Sí? Hay gente que cuando yo hablo mal de los Salcedo, de estos estafadores de la iglesia, se levantan y dicen, no, él es pastor, él es pastor. Tú me vas a decir que es pastor. Ha estado 20 años ese hombre enseñando falsas doctrinas todos los domingos en su iglesia. Ese hombre es por el cual ha llegado falsos maestros en nuestro país como Dante Gebel, Cash Luna, Guillermo Maldonado y otros. ¿Y me van a decir de que el Toto Salcedo es un verdadero pastor? No, no cumple los requisitos, lo siento. Igual que muchos otros que no cumplen los requisitos. Y más aún con lo que voy a decir ahora. El pastor tiene que estar llamado a enseñar y escucha, incluso tiene que estar capacitado para poder refutar a los falsos maestros. Tú me vas a decir de que un hombre el cual ha traído a maestros es un verdadero pastor. No, lo siento, no es. Y lamentablemente, hermanos, yo sé que cuando llegamos a este punto, muchos pastores, muchos hombres que se llaman pastores en nuestra época, hermano, tienen que aceptar de que tal vez no han sido llamados al ministerio y están ocupando un rol que no les pertenece, un rol que Dios no les ha dado. Porque es lo que Pablo dice, que es un requisito para el pastor. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos más importantes que tiene el pastor, adivinen cuál es. Es predicar, hermano, es enseñar. Esa es nuestra labor más importante. Junto con dedicarnos a la oración, la enseñanza es la labor más importante del pastor. La enseñanza. Y les animo a tomar en cuenta esto, hermanos. Y vamos a hablar de esto tal vez más adelante o en otras exposiciones. Pero la tarea más importante que tiene el pastor, aparte de orar por su congregación, es enseñar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Segunda Timoteo capítulo 4. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye, reprende. Con sana doctrina, Pablo le va a decir a Timoteo. Esa es nuestra responsabilidad. Una vez estuve en una iglesia en la cual el pastor, supuesto pastor, y algunos hermanos que están ahorita en la reunión saben de quién hablo, no enseñaba. Un joven llegó a esa iglesia, no tenía ni 2 años de convertido, y ya enseñaba más que el supuesto pastor en ese lugar. Y se llamaba pastor. No es pastor. Puede ser diácono, puede ser hermano dentro de la iglesia, servir quizás, sí, con todo gusto. Pero no es pastor. Si no puede, escucha lo que Pablo dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Este es un requisito que tiene que ver de Dios, tal como ha sido enseñada. Tiene que poder enseñar la palabra. Ahora aquí Pablo utiliza 2 palabras, hermanos, exhortar y enseñar. Esas 2 palabras son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque tienen 2 connotaciones que nos dan ciertas características de lo que el pastor debe hacer. El pastor, escucha, tiene que enseñar, dice Pablo. Eso significa de que va a ser un hombre capacitado, escucha, para darte información. Y sana información, dice sana enseñanza. Para darte una exégesis, una interpretación correcta de la escritura. ¿Sí? Y profunda de la escritura. Es un hombre que está capacitado para explicarte, enseñarte lo que la escritura dice. Pero no solo eso. Y es aquí donde algunos hombres fallan y yerran. Porque Pablo no solo dice enseñar, sino también dice exhortar. La palabra exhortar, hermano,
significa un hombre que no solamente te va a llenar de información la cabeza, como cualquier profesor de universidad podría hacerlo, sino es alguien que te va a llamar a la acción. Es alguien que va a llamarte a hacer algo con lo que has aprendido. Va a afectar tu voluntad. Los puritanos decían esto acerca de los pastores. Los puritanos decían, y esto es importante, ¿sí? Esto es muy importante. Los puritanos decían esto. Decían, un pastor o un predicador tiene que tener dos cosas. Tiene que ser como fuego en el púlpito o cuando enseña. ¿Qué significa esto de fuego? ¿Sí? Y no me estoy refiriendo al fuego de los pentecostales, ¿ya? ¿A qué se referían con fuego? Ellos decían esto. El fuego produce dos cosas. Uno, produce luz. ¿Sí o no? Para que las personas vean. Eso, hermanos, es la enseñanza. Es como que el pastor te ayuda, te ilumina el entendimiento. Ayuda obviamente, dependiendo del Espíritu Santo, para que tú entiendas más cosas. Eso es lo que hace el fuego, te ilumina. Pero el fuego no solo te ilumina, el fuego también te calienta. El fuego también te exige, el fuego también te calienta. Y a eso se referían con que el pastor va a ser como lo que he mencionado en mi exposición de 2 Timoteo 4. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú predica la palabra, y Pablo le está diciendo que él tiene que ser un proclamador de la palabra. Entonces el pastor no solo puede ser como un aburrido profesor de universidad a veces, no estoy diciendo que los profesores de universidad sean aburridos por si hay algún profesor de universidad, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Algunos de ustedes conocen esto, conocen profesores los cuales no les gusta su materia y la dan de una manera súper aburrida y les vale, ¿sí? Solamente están dando información, información, información. Y todos se duermen en su clase y bueno, ni modo, ¿no? Es su culpa si se aplazan. No, Pablo dice, el pastor no puede ser así. El pastor tiene que dar información al mismo tiempo que ser alguien, tiene que ser alguien que proclame la palabra, que llame la atención de las personas, que llame la atención de las personas y busque que las personas reaccionen. Hay un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas, de un hermano, un cristiano, que él dice esto: yo no entiendo cómo hay pastores los cuales predican la palabra de Dios, como si estuvieran vendiendo un plato de arroz frío. Así sin ninguna emoción, sin ninguna pasión, como si estuvieran dando información. Eso es algo que no. Eso es un requisito, eso es algo que le sucede a un hombre que no está llamado a ser pastor. El pastor está llamado a enseñar, como al mismo tiempo exhortar. Es alguien que llama la atención de las personas. Es alguien, escucha lo que Pablo dice, para que también pueda exhortar con convencer a los que contradicen. Sí, eso es lo que buscamos hacer, convencerlos de que lo que predicamos es la verdad. Y convencerlos de que esto tiene que provocar una reacción en la iglesia, de que con la información y la verdad que han recibido no se puede quedar ahí quieta, hay algo que se debe hacer con esto. Y los pastores estamos llamados a convencer. Lamentablemente dentro de la iglesia reformada, que somos los que creemos en la soberanía de Dios, ¿verdad? Creemos mucho en la soberanía de Dios, la defendemos a muerte, de que Dios es soberano, sí o no. Lamentablemente, hermanos, muchos pastores, supuestamente pastores, han caído en este error. Como Dios es soberano, escucha, ellos predican y nadie se convierte. Y nadie llega a la iglesia. Y entonces ellos dicen, ay, la soberanía de Dios. Sí, hermano, puede ser la soberanía de Dios, no voy a negarlo. Pero también podría ser de que tú no estás cumpliendo la labor que Dios te ha dado. ¿Cuál es esa labor? Convencer a la gente. Sí, hermano, yo sé que Dios es el que convence, que Dios es el que abre el corazón de las personas. Perfecto. Pero adivina qué nos ha llamado Dios de qué manera Dios nos ha llamado a trabajar a los pastores. Para convencer a la gente. Escucha lo que va a decir en 2 Corintios 5. El apóstol Pablo va a decir acá. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Escucha. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos. La palabra persuadir ahí es una palabra que significa eso, convencer. Convencer. Voy a hacer todo lo posible por convencerlos. Escucha lo que Pablo dice. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos.
Pablo dice, nosotros persuadimos a los hombres. Hermanos, si nosotros seguimos a Jesucristo, adivina qué es lo que dijo la gente acerca de Jesucristo cuando él predicaba. La gente dijo, no ha habido hombre como él. Nunca ha habido un hombre que predique como él predicaba. Y si yo estoy siguiendo los pasos de Cristo, lo que voy a esperar es de que nunca voy a ser como Cristo. Ningún pastor va a ser como Cristo. Pero creo que nuestra predicación debería llamar la atención como la de él, ¿o no? Un pastor que me agrada mucho, que se llama Alex Montoya, él dice esto. Los predicadores de la prosperidad y de las falsas enseñanzas, sí, a veces tienen cosas que enseñarnos a nosotros, los que tenemos la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ellos predican la falsedad, ¿sí? Y usan todos los medios que pueden para convencer a las personas de sus mentiras. Y lo triste, dice este pastor, es de que a veces nosotros, los que tenemos la verdad, la predicamos como ya he mencionado, como si estuviéramos leyendo el diccionario, del tema más aburrido. Esa no es la forma. Esa no es eso no es el don que tiene que tener el pastor. Eso, si el pastor, perdón, no tiene el don para poder convencer, exhortar, enseñar, no es pastor, lo siento. Si eres simplemente un conferencista que da clases, perfecto, puede serlo. Da clases en un seminario, ¿sí? Da clases en una universidad. Pero si vas a ser pastor, tienes que tener estas dos cosas. Tienes que poder ser como fuego, el cual ilumina a las personas, les da el conocimiento correcto, pero las exhorta también, las llama la atención, les proclama, los convence. El heraldo en el Nuevo Testamento, ¿saben quién era? He mencionado esto en mi exposición de 2 Timoteo. El heraldo era al cual el rey le había dado un mensaje, y entonces el rey, este heraldo, iba a las plazas y a los lugares y llamaba la atención de las personas para que escuchen el mensaje del rey. Es eso lo que tenemos que hacer. Es esa la característica de aquellos que Dios ha llamado a ser pastores. No van a estar tranquilos si la gente no escucha. No van a estar tranquilos si la gente no entiende. Porque buscamos convencer a las personas. Y escucha, también buscamos refutar a aquellos que traen una falsa doctrina. Ese es un requisito para el pastor, hermanos. En una época en la cual a los pastores que refutamos las falsas doctrinas de manera pública y se nos dice que es no y aquello, hermano, es un requisito para nosotros. Es un requisito. Ahora no estoy diciendo, hermanos, por si acaso, que el pastor tiene que andar peleándose con todo el mundo. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 de que el hombre de Dios no debe ser contencioso. Pero hermano, cuando alguien se mete con la verdad, cuando alguien malinterpreta la escritura, escucha, el pastor va a ser el primero en levantarse a pelear. Lutero decía esto. Lutero decía esto en su época, probablemente hablando de Erasmo de Rotterdam, quién sabe. Pero Lutero decía esto. Lutero decía, hoy día, en mi época, dice, muchos hombres enseñan, pero muy pocos quieren luchar. Muchos hombres enseñan y muy pocos quieren luchar. Sí, eso es lo que pasa. En nuestra época muy pocos hombres, muchos quieren enseñar, pero no quieren luchar. Y lo que Pablo dice en este versículo, hermano, es de que el pastor también está llamado a luchar. Escucha lo que dice. Para también exhortar con sana enseñanza y convencer, escucha, a los que contradicen. Algunos lo traducen esta parte como refutar a los que contradicen. El pastor es un hombre que está calificado para refutar y desenmascarar a los falsos maestros. Este es nuestro trabajo, esa es nuestra labor y es uno de los requisitos que tenemos que cumplir. Me llama la atención, y yo he vivido esto en nuestra ciudad, que a veces se les pide a algunos pastores ya conocidos y con mucha trayectoria, hablen por favor lo que están las falsas doctrinas de la Iglesia, de poder de Dios, de Cristo viene, de pare de sufrir, hablen de manera pública, digan las cosas bien, directas, refuten. Y no quieren, no quieren, porque no, ellos tienen mucho amor y ellos no quieren meterse en problemas. ¿Se acuerdan cómo Pablo reaccionó cuando a los Gálatas se les estaba predicando un falso evangelio? ¿Se acuerdan cómo Pablo reaccionó en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10?
Cuando Pablo dijo, maldito el que traiga otro evangelio. ¿Se acuerdan cómo Pablo llamó a los falsos maestros en Filipenses cuando les dijo perros? ¿Se acuerdan cómo Jesucristo confrontó a los falsos maestros de su época cuando les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras? Estaba dispuesto a refutarlos, hermano. Estaba dispuesto a debatir lo que haya que debatir. El pastor también. Y no solo está dispuesto, está capacitado. Pablo dice eso. Está capacitado para refutar las falsas enseñanzas y refutar a los que contradicen la verdadera enseñanza. Y esto, hermanos, es a lo que Pablo se refiere en 1 Timoteo capítulo 3 cuando dice apto para enseñar. Apto para enseñar es un pastor que conoce la palabra. La predica de manera correcta. La predica de manera correcta. Es un hombre el cual enseña y exhorta al pueblo de Dios. Y es un hombre el cual va a refutar a los lobos. En este pasaje, como algunos autores han mostrado, Pablo nos presenta que el pastor tiene una voz para las ovejas, para los cristianos, pero tiene también otra voz para los lobos, para los ladrones. Y esa era la labor del pastor, ¿sí o no? Una forma en la que trataba a las ovejas. Otra forma era la cuando se topaba con un lobo o con un ladrón que quería robarse sus ovejas o que quería lastimar y matar a sus ovejas. Y es un requisito que tiene el pastor, ¿sí? Tiene que conocer la doctrina. Un hombre, hermanos, que no conoce, que está años en el pastorado y no es sano en la doctrina, no es pastor. Un hombre que no entiende y no puede refutar las falsas doctrinas, no es pastor. No es pastor. Quizás lo sea más adelante si Dios lo capacita, bien. Pero mientras tanto, no lo es. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto? Escucha el versículo 10. Eso se lo vamos a dejar para la próxima semana, pero escucha el versículo 10. Porque hay aún, escucha lo que dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Es por eso que el pastor tiene que estar entrenado en la doctrina. Entrenado en la doctrina. Tiene que conocer bien la enseñanza y ser capaz de poder enseñarla, ¿sí? Impartirla de manera eficaz, convenciendo a las personas y refutando a aquellas que sea necesario refutar. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y si la iglesia no tiene pastores verdaderos, adivinen qué va a pasar con la iglesia. Adivinen qué va a pasar con los miembros, con las ovejas. Como Pablo le dijo a los de Éfeso en Hechos capítulo 20, esos lobos rapaces no van a tener compasión de las ovejas y las van a destruir. Eso es lo que va a pasar. Es por eso que es tan importante, hermanos, tener pastores los cuales sí son calificados de acuerdo a los estándares del Nuevo Testamento, de acuerdo a los estándares que el apóstol Pablo. Y por hoy vamos a terminar. Voy a orar, sí. Gracias, Señor, te damos este tiempo que hemos pasado estudiando tu palabra y en realidad estas últimas semanas, Dios mío, que hemos podido tocar este tema de liderazgo dentro de la iglesia. Te ruego, Señor, de que tú puedas abrirnos los ojos y de que tú puedas, Señor, iluminar nuestra mente y nuestro corazón, Dios, a la realidad que estamos viviendo y a la necesidad que tenemos dentro de la iglesia de verdaderos pastores. Te pido, Dios, puedas levantar más hombres en nuestra iglesia, en esta ciudad, en este país, que verdaderamente prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin diluirla, Señor, sin contradecirla, que sean fieles a lo que han enseñado, a lo que tus apóstoles, tus profetas han enseñado, que enseñen solamente eso y nos ayuden a entender, Dios, cada vez más y más las profundidades y las riquezas de Cristo, del Evangelio, Señor. Y te agradezco por este tiempo que hemos tenido. Te ruego de que tú puedas disipar las dudas que aún quedan, Señor. Tú puedas, Señor, ayudarnos a profundizar aún más en todo lo que hemos visto este tiempo. Y guíanos, Dios, en las siguientes exposiciones de este epístola. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, preguntas. Perdón, yo sé que hoy día ha durado un poco más de lo que normalmente tenemos acostumbrado, pero preguntas, hermanos, alguna consulta que tengan respecto al tema que hemos tocado hoy día. He visto que algunos hermanos han hecho algunas preguntas, pero durante la exposición. Hermanos, por favor, les ruego de que las preguntas las hagan después de la exposición. Y qué pena, saludos a nuestra hermana Patricia, si es que está conectada. Qué pena, hermana, de que se haya estado cortando la transmisión para usted. Creo que no era problema de la transmisión, quizás su internet está un poquito lento. Así que bueno.
Hermanos, preguntas, alguna pregunta, alguna consulta que tengan, que quieran hacer respecto al tema que hemos visto hoy día. Y si no, con eso vamos a terminar la transmisión del día de hoy. Déjenme recordarles de que mañana tenemos el curso de membresía a las 8 menos cuarto. A las 8 menos cuarto tenemos el curso de membresía. Y no se olviden, hermanos, les vamos a mandar el enlace en un momento y para que puedan conectarse. Y qué bueno, hermana, que esté la hermana Patricia. Me alegra mucho, hermana, que esté. Espero se haya entendido, hermanos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta respecto al tema que hemos tocado el día de hoy. Es sumamente importante, hermanos, de que ustedes aprendan a discernir acerca de quiénes son pastores y quiénes no. Porque a veces, ya lo he dicho algunas veces, hermanos, de que es por su culpa que hay muchos falsos pastores creyéndose pastores. ¿Por qué? Porque ustedes les llaman pastores. Hay muchos hombres los cuales no cumplen estos requisitos y se les llama pastores. Hay muchos hombres que dirigen iglesias. Una vez me reuní con un pastor, solo como anécdota, y un pastor de una denominación la denominación del Nazareno. Y a este pastor yo le mostré de que una de las doctrinas que su denominación predica estaba errada. Es más, le escribí todo un documento explicándole eso. Y le digo, ¿usted alguna vez ha estudiado esta doctrina que ustedes enseñan? A ver si realmente dice la Biblia. Gracias a Dios se habían testigos. Ese pastor literal jamás había estudiado realmente lo que su iglesia enseñaba. Simplemente repiten como loros lo que se les dice y no estudian la palabra y no conocen la escritura y no conocen la doctrina. Pero se les llama pastores. Se les dice pastor. ¿Y por qué? Ustedes les dicen pastores. Ustedes mismos muchas veces no disciernen y no buscan en la escritura a ver quiénes realmente son pastores. Y todos, hermanos, los que nos llamamos pastores o trabajamos en la labor pastoral debemos cumplir estos requisitos. No solo al principio de cuando comenzamos a ejercer, sino a lo largo de nuestro ministerio, según lo que Dios nos dé el tiempo que Dios quiera que sirvamos en la iglesia en esta labor. Y necesitamos, hermanos, poder reconocer. Las iglesias andan tan mal, hay tantos falsos conversos, hay tantas personas siendo guiadas por falsos maestros. ¿Por qué? Por la falta de pastores verdaderos. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. Pablo va a presentar cuál es la situación de la iglesia, cómo es tan terrible la situación de la iglesia en su época, ya era grave, ya tenía muchos conflictos, cuánto más en la nuestra. Entonces, en nuestra época es grave la situación. Así que bueno, hermanos, eso. Hay algunas preguntas. Dice, bendiciones, Pastor Álvaro. Quería preguntarle respecto de algunos pastores no tienen llamado y hacen dibujo libre con la doctrina. ¿Cómo debemos identificarlos? No entiendo muy bien su pregunta, hermano, pero voy a intentar responder según lo que he entendido. El problema que me está presentando, supongo, es de pastores que no tienen realmente el llamado y que ellos enseñan lo que se les da la gana enseñar. Supongo que es eso. ¿Cómo identificarlos, hermanos? Con la escritura. La única forma, ¿no? La escritura es la que nos muestra. Un cristiano que conoce su escritura, que conoce la palabra, va a poder identificar a aquellos que predican falsas doctrinas. Lamentablemente, y esto es algo que algunos de ustedes han vivido, cuando estás en una falsa iglesia dirigida por falsos pastores, normalmente lo que no hacen esos pastores es buscar que ustedes conozcan más la escritura. Es más, nunca voy a olvidar la vez que le pedimos a un pastor supuestamente que estudiemos la palabra y nos dijo que no. ¿Por qué? Porque no les interesa que realmente conozcamos la escritura. Porque si conociéramos la escritura, cuando los escuchemos predicar o veamos sus vidas, podríamos discernir. La escritura es la que nos muestra el camino correcto. Entonces debemos conocer la escritura, hermanos, todos los cristianos, cuanto más los pastores. Y debemos conocer la escritura y poder ser como les debería en Hechos 17. Que aunque el apóstol Pablo nos predique, aún así ir a la escritura a comprobar que lo que nos dijo es verdad. Yo les animo a hacer esto después de esta prédica, después de esta sesión. Después de todas las enseñanzas que tenemos en nuestra iglesia, vayan a la escritura. Y una característica, hermano, de la escritura es de que la escritura se interpreta a sí misma. Y si yo interpreto mal un pasaje, inmediatamente van a empezar a aparecer contradicciones en todas partes. Contradicciones. ¿Sí? Que son como luces rojas
que nos dicen, aquí hay problemas, aquí hay problemas. Pero no nos damos cuenta cuando no leemos la escritura. Cuando no leemos la escritura. Entonces necesitamos leer la escritura, hermano, leer, conocer la palabra de Dios y entonces vamos a poder identificar esos falsos maestros o aquellos pastores que no han sido llamados.